Hola, muy buenos días a todas las personas que se unen a este evento. Desde 2011, Arte Actual Flaxo ha realizado 5 ediciones del Encuentro Iberoamericano de Arte, Trabajo y Economía. En cada una de ellas, además de la preocupación central sobre las múltiples relaciones y tensiones existentes entre estos campos, se ha recogido y reflejado también la coyuntura de cada momento. En esta sexta edición, denominada Cuidarnos cara a cara, cuerpo a cuerpo, ocurre en medio de la pandemia global por COVID-19 y en este contexto observamos que términos como incertidumbre, inestabilidad, fragilidad, vulnerabilidad, precariedad y miedo, tan familiares para quienes estudiamos, investigamos y vivimos del trabajo del arte, son justamente algunos de los que más han sonado durante este tiempo. Así que les doy la bienvenida a estos días de reflexión compartida del sexto Encuentro Iberoamericano de Arte, Trabajo y Economía. Y para comenzar, quisiera presentarles a las curadoras del encuentro. Nos acompañan hoy María Fernanda Troya. Ella es profesora investigadora titular de Flaxo, Ecuador, responsable de la maestría en Antropología Visual, doctora en Antropología Social por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Posee un máster en Estética e Historia del Arte Contemporáneo y de la Fotografía de la Universidad de París 8. Sus áreas de investigación son archivos visuales y etnografía, con énfasis en la imagen fotográfica, en sus usos antropológicos y artísticos, aspectos relativos a la circulación, poder y memoria en torno a la imagen, y debates en torno al arte y la antropología. Además de la docencia y la investigación, también se dedica a la curaduría, entre otras, Sacha Ocupacha, Huaca, Ver para Creer, De Frente y de Perfil, Mapear no es habitar, ellas en el espacio de arte actual Flaxo. También es miembro fundador de Cine Memoria y del Festival de Cine Documental EDOC. Bienvenida, Maife, gracias por estar acá. Ahora Gracias, Lisa. les presento también a Gabriela Contenta. Montalvo. Ella es economista, tiene un posgrado y una especialización superior en gestión cultural y un máster en estudios de la cultura. Su trabajo se ha centrado en el análisis económico con enfoque de género, trabajo reproductivo y de cuidados, y trabajo en el arte. Desarrolla su investigación en el cruce entre economía, cultura y feminismo. Bienvenida, Gabriela. Gracias, Y Lisa. Paulina León, que es artista, curadora y docente universitaria, comprometida con el desarrollo crítico de la escena artística de la región, teniendo como línea transversal de reflexión y acción las teorías del género y los estudios críticos de la diversidad funcional. Para la profesionalización de los actores del arte, ha impulsado, entre otros proyectos, las 6 ediciones del Encuentro Iberoamericano de Arte, Trabajo y Economía, la elaboración del Manual de Buenas Prácticas para las Artes Visuales en el Ecuador, la Red Iberoamericana para el Intercambio y la Profesionalización LAC Latino, la plataforma El Coro del Silencio para la investigación, producción y difusión cultural en lengua de señas y diversos programas pedagógicos con énfasis en la investigación artística, así como varias curadurías dentro y fuera del país. Durante 2015 se desempeñó como coordinadora del Centro de Arte Contemporáneo de Quito, CAC, y actualmente es coordinadora del espacio Arte Actual Flaxo, y quiero cederle a ella la palabra para dar la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias, Isa. Gracias a todos quienes ya están aquí, ya se han conectado. Realmente estamos súper felices de esta sexta edición del Encuentro de Arte, Trabajo y Economía. La llevamos haciendo desde el 2011, bianualmente, y cada nueva edición es siempre un nuevo reto, una serie de nuevas reflexiones, una serie de nuevas articulaciones, y también la posibilidad de escuchar a gente linda que nos acompaña. Este encuentro, que como sabemos se lleva en el contexto de una pandemia mundial del COVID, por eso estamos aquí a través de esta pantalla y no juntas en el espacio de arte actual como ha sido en las ediciones pasadas. Pero creo que justamente esta pandemia nos da una serie de nuevo material para seguir pensando sobre la economía feminista en relación con el arte, en relación con el trabajo, en relación con la producción del conocimiento.
Em, Ahora hemos oído, claro, estos términos del miedo, ¿no es cierto? Del miedo, de la fragilidad, de la vulnerabilidad frente a la pandemia. Y yo creo que esos términos no son nuevos, ¿no es cierto? En el arte los hemos vivido constantemente, yo creo que ahora se han agudizado mucho, pero esa vulnerabilidad ha estado latente siempre, ¿no? Y, y yo creo que ahora con el COVID hemos visto la importancia también del cuerpo, o sea, el cuerpo como esa masa que es lo que somos, que recibe la enfermedad, que recibe el virus, pero que también resiste, pero que también cuida, pero que también es encerrado, pero que también es liberado, ¿no? Y a nosotros nos interesa mucho pensar en este cuerpo vulnerable desde su vulnerabilidad, pero también desde su posibilidad de resistencia y transformación. En ese sentido, la palabra cuidarnos, que es ahora parte del lema de este sexto encuentro, la queremos entender en toda su dimensión, ¿no es cierto? En el aprender a estas posibilidades del cuidado, una pedagogía del cuidado entre nosotras, el cuidado de cada una, de una misma, pero también las estructuras que requerimos del Estado para los cuidados de las personas y también el cuidado de lo no humano, ¿no es cierto? Del poder sostener también todo lo no humano. Entonces yo creo que esta pandemia nos ha dado como una entrada para entender más profundamente la vulnerabilidad, pero desde ahí para entender la posibilidad de los cuidados y la posibilidad de generar desde ahí nuevas narrativas y por tanto nuevos conocimientos. Entonces, por ahí van varias de las reflexiones de este encuentro, ya la Gaby les va a contar más, pero no quiero dejar de agradecer y dar la bienvenida a todas las personas que son parte de esta edición. Tenemos varias expositoras internacionales y nacionales. Gracias por ser parte. Belén Castellanos, Marte Garballo, Karina Mauro, Mariela Richmond, Ana Archa, Tatiana Bendaño, Alejandra Bueno. Gracias también a Paola de la Vega, a María José Machado, a Pablo Cardoso, a Sofía Costa en representación del pronunciamiento de las mujeres en el arte, a la Asamblea de Mediadoras y gracias a quienes son parte del equipo que ahí le pone todo el ñeque para sacar este encuentro adelante. Gracias a las co-curadoras, a Gaby Montalvo y a Maife Troya. Gracias a Isabel en toda la parte de comunicación, a Sandra Navas en toda la parte de la administración y a Ariadna Vargas en toda la parte de la imagen de este encuentro, ¿no? Bienvenidas, bienvenidas todas. Qué gusto va a ser compartir con ustedes los próximos días. Y ahora le paso la palabra a Gabriela Montalvo, quien nos va a contar un poquito más sobre la propuesta curatorial de este encuentro. Muchas gracias, Pauli, y muchas gracias también a todas nuestras expositoras, nuestras invitadas, pero también a todas las personas que se han unido a este sexto encuentro. Como les decía la Pauli, nosotros estamos muy emocionadas de volver a juntarnos a pesar de las restricciones que implica la virtualidad, ¿no? Bueno, contarles que un poco de dónde viene este nombre, ¿no? El cuidarnos cara a cara, cuerpo a cuerpo, es porque justamente nosotros venimos pensando el encuentro ya desde hace algún tiempo, desde hace varios años, desde la perspectiva del feminismo. Adoptamos el enfoque de la economía feminista ya para el encuentro anterior, porque pensamos que es una corriente de pensamiento que nos permite un marco mucho más amplio para comprender lo que pasa con el trabajo y las condiciones de producción en el arte, mucho más que la economía tradicional, ¿no? Em, para este año hemos pensado y reflexionado porque hemos sentido también en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia piel, los significados y las implicaciones profundas del cuidado,
del trabajo de cuidado, pero también de lo que implica como propuesta ética, como propuesta de vida. Mientras nos reuníamos nosotras para pensar este encuentro, siempre estábamos atravesadas por nuestros propios trabajos y tareas de cuidado, que no son solamente esos trabajos domésticos más tradicionales, yo qué sé, limpiar, cocinar, sino que estábamos atravesadas el cuerpo por el cuidado, ¿no? Entonces, al conversar con la Pauli, se atraviesa la toa, le abraza, me saluda, aparecen los hijos de la Maife, vienen mis hijos. Es una situación en la que personalmente en algunos momentos he sentido que está en disputa mi propio cuerpo para poder sostener y abrigar a quienes viven conmigo. Y en ese sentido ha sido una experiencia propia, una vivencia personal, íntima, la de la pandemia que ha atravesado el cuerpo, ¿no? Así para cuidar, para trabajar y también en la experiencia de la carga y del dolor, que es otro de los ejes, ¿no? Esto del cuerpo cansado, esta expresión que hemos escuchado frecuentemente en este tiempo: me duele la espalda, me arde la espalda, me rompo la espalda. Esta referencia a la espalda doblada nos ha llevado a buscar también el trabajo, por eso algunas de nuestras invitadas, el trabajo del cuerpo, cómo el cuerpo se dobla, quién carga, qué cargamos simbólicamente, materialmente, y qué implica un cuerpo doblegado, ¿no? ¿Qué implica un cuerpo doblegado también para el sistema de producción que se está acelerando en este tiempo, ¿no? Pensamos, como les decía la Pauli, que todas estas palabras que han aparecido de manera más agresiva con la pandemia, ¿no? La fragilidad, la vulnerabilidad, la precariedad, el miedo, son términos que han estado presentes en el trabajo, en el arte, no solamente de los artistas, sino de todos y todas quienes de alguna manera trabajamos vinculados al trabajo en el arte. Yo es algo que he sentido personalmente. Yo vengo de la economía, que es un campo más bien en el que siempre hay trabajos y suelen ser buenos trabajos. Y desde ya van a ser 20 años que estoy en la economía feminista, me doy cuenta que cuando hago trabajos que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver con las mujeres, son más precarios, son menos remunerados. Y cuando empecé a trabajar temas de economía y arte, esa precariedad se profundizó aún más. Y entonces desde ahí, desde hace ya más de 10 años, que he empezado yo misma a sentir y a vivir esta experiencia que nosotros llamamos del contagio de la precariedad, que ahora se vuelve latente con el virus, ¿no? Esto la metáfora del contagio. Esta precariedad contagiosa que pasa de un espacio a otro y que se va tomando distintos ámbitos, ¿no? Entonces, desde ahí vienen nuestras reflexiones. En el encuentro pasado, por ejemplo, cuando ya advertimos una feminización del trabajo en el arte en el sentido de las condiciones en las que se realiza este trabajo. Y ahora hemos querido profundizar eso con el término y el concepto del cuidado. ¿Qué implica el cuidado? Es un concepto que para la economía feminista, si bien tiene su centro en el trabajo doméstico, pero implica campos mucho más amplios, ¿no? Como todo el campo de la salud, todo el campo de la educación, todo lo que tiene que ver con las terapias, con lo que es atender a otras personas. Y hemos querido profundizar en esas 4 etapas que propone Joan Tronto para el cuidado, que empiezan justamente con la capacidad de advertir, con la capacidad de sentir al otro y de advertir, de darse cuenta de que hay una necesidad,
de que el otro, la otra o yo misma tengo una necesidad. Y que continúan con la decisión de hacerse responsable, de asumir la responsabilidad de atender esa necesidad y de realizar el trabajo que implica la atención de esa necesidad. Y por último, la cuarta fase, que es recibir ese cuidado, ¿no? Todo esto además como una propuesta concreta frente a la idea de liberarse de responsabilidades que proponen el neoliberalismo actual, ¿no? Eso de pensar ni siquiera en términos individuales, sino en términos productivos, en una producción cada vez más exigente que nos obliga a olvidarnos de las necesidades no solo de los demás, sino incluso de las nuestras, en la velocidad para atender la producción y la exigencia de la productividad en la que estamos inmersos en este momento, ¿no? También hemos pensado cómo en este momento de la pandemia, esa feminización que ya observamos en el trabajo en el arte, que tiene que ver, por ejemplo, con los espacios en los que se realiza este trabajo y que se ha ido tomando los espacios domésticos, también con el tiempo en el que se realiza ese trabajo, que es también igual que el trabajo doméstico, un espacio, un tiempo donado, es decir, un tiempo gratuito, un tiempo no remunerado, un tiempo de eterna y continua disponibilidad. Hemos visto que esas condiciones se imponen desde hace algún tiempo, pero con mucho más agresividad durante la pandemia para todos los ámbitos productivos y del trabajo. Es decir, ahora a todos los trabajadores y trabajadoras se les exige esta disponibilidad continua, este trabajo continuo, pero además de forma abnegada. Además, tienen que estar contentos y autorrealizarse en esa explotación permanente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos visto también que el campo del trabajo en el arte es un espacio que la economía debería considerarlo un espacio privilegiado de estudio, porque permite una observación adelantada. Pensamos que es algo así como un campo donde se puede ver el síntoma de lo que va a suceder luego con el trabajo en general. En torno a esa precariedad que se adelantó en el trabajo en el arte y que ahora se ve en todo el trabajo, han venido nuestras reflexiones. Hemos pensado también en este supuesto dilema que ha calado hondo durante el tiempo de la pandemia, ¿no? Esto de la economía o la vida, ¿qué hay que salvar? ¿Salvamos los trabajos o salvamos la salud? ¿Salvamos la economía o salvamos la vida? Como si fueran dos esferas absolutamente opuestas. Y eso nos lleva a pensar qué tipo de economía hemos construido, cuál es el paradigma de economía bajo el cual vivimos para que lleguemos a afirmar que es lo opuesto a la vida. Y entonces ahí volvemos a recuperar la propuesta de la economía feminista, que es considerar a la economía no solo como lo que sucede en el ámbito mercantil, ¿no? Sino pensarla realmente como todo aquello que tiene que ver con el sostenimiento de la vida, con reparar la vida. Es decir, volver a crearla, volver a generar las condiciones suficientes para vivir, además para vivir una vida digna, ¿no? O sea, para vivirla dignamente, para vivirla con bienestar, considerando además las relaciones no solo entre las personas, sino también con lo no humano. Porque otra cosa a la que nos enfrenta la pandemia es este supuesto androcentrismo del cual parte toda la explotación natural, ¿no? Y ahí personalmente yo le hago una pregunta a la economía liberal en el sentido de si ha sido realmente eficiente este modelo. Ya en términos
de productividad, si ha sido realmente eficiente acumular tantos años de crecimiento económico, de acumulación de riqueza, en términos monetarios, incluso para que llegue un año en el que nos estrellemos contra un virus, contra una pandemia y tengamos que decrecer, que decaer abruptamente, que paralizar todo eso. Y pensar de dónde viene el virus, ¿no? De dónde viene, de qué tipo de relaciones establecimos con los otros no humanos para haber provocado que un elemento, ¿cómo es dicen los biólogos, ¿no? O sea, que se saltó de lo animal, nos afecte, que tiene que ver con el tipo de consumo, con el tipo de producción al que hemos llegado, ¿no? Entonces, no es que salió de la nada el virus, es otra de las reflexiones que nos plantea este momento, ¿no? Entonces hemos visto cómo, a pesar de que hay un relato hegemónico y hay unos sujetos hegemónicos que son los que representan la economía como ese modelo quisiera que sea, no hay una sola economía, hay varias economías, Y mientras unas economías se defienden, otras se castigan. Mientras se defiende la libertad de producir y comercializar para las grandes corporaciones, se criminaliza y se vandaliza el comercio informal y la compra y venta en la calle, con palo, con palo, en la espalda, otra vez, ¿no? Eso de pegar la espalda de alguien, ¿no? Las mismas normas y autoridades que permiten y apoyan realización de eventos corporativos o incluso de farándulas son las mismas que cierran las puertas de museos, de cines, de teatros, de librerías, ¿no? Mientras se legisla a favor de la precariedad, de la propiedad, perdón, se ha precarizado el trabajo. Esos son digamos, como algunos de los puntos centrales que nos han convocado en esta reflexión y que han provocado también que las convoquemos a ustedes y que pensemos este encuentro en términos, en lo que pensamos que es como uno de los puntos más profundos de la economía feminista, que es el cuidado. En esta propuesta, además, radical de romper con la idea de liberarse de los demás para asumir una responsabilidad sobre las necesidades. Desde ahí es nuestra propuesta, es una propuesta que tiene que ver además con, como les dije al inicio, con nuestras propias vivencias, con nuestra propia militancia política, desde el feminismo, desde el arte, y esa es nuestra opción frente a este modelo de vida y es lo que ha convocado este encuentro. Así que nada, con eso quiero darles la bienvenida y agradecerles a todas por estar presentes. Gracias también. Muchas gracias, Gabriela, por tu intervención y por la explicación de esta línea curatorial del encuentro. Ahora quisiéramos presentarles la ponencia Condiciones de trabajo en las artes y cultura, una aproximación a su situación en Ecuador, que será realizada por Pablo Cardoso en colaboración con Carla Salas y Daniela Álvarez. Pablo Cardoso es doctor en Economía y docente investigador en la Cátedra de Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes en Ecuador. Actualmente es director del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes, ILIA, de la Universidad de las Artes en Ecuador y coordinador de la Red Latinoamericana de Investigación en Artes, Red LIA. Bienvenido, Pablo, gracias por estar acá. Muy buenos días con todas. Realmente para mí es un honor poder participar de esta mesa. Yo quiero agradecer muy especialmente a Paulina, a Maife y a Gabriela por la invitación que me han hecho y a todo el equipo de Arte Actual por su trabajo para llevarnos esta sexta edición del encuentro de Economía, Arte y Trabajo,
que es ciertamente un espacio que ha sido fundador y revelador en las relaciones justamente de la economía feminista con las características del trabajo artístico y cultural, que es un ámbito que es ampliamente desconocido en nuestra región y en nuestro país, y del cual también en la Universidad de las Artes, institución a la que represento, es un tema que obviamente por naturaleza nos intriga y nos motiva a profundizar la investigación alrededor de este asunto. Al igual que parece que ha sucedido con este encuentro, que en el momento de llegar la pandemia existió un necesario replanteamiento alrededor de los ejes de trabajo o de los ejes de enfoque. A nosotros también en la universidad y en el ILIA, en el Instituto de Investigaciones, llegado el momento de la pandemia, tuvimos un momento de reflexión en el cual nos preguntábamos cómo abordar este momento tan singular, complejo y extraño al cual estábamos enfrentándonos, ¿no? Y nuestra respuesta fue dar inicio a un proyecto que lo veníamos madurando desde hace algún tiempo, que es la constitución de un observatorio de políticas y economía de la cultura, en el cual nosotros podamos aportar desde el rol que tiene una universidad pública en artes a la reflexión, el análisis y la propuesta de políticas públicas y de información alrededor de este ámbito que es el de la investigación en cultura, que tanto nos apasiona y que tanto nos motiva. Es en ese contexto que nosotros realizamos una encuesta, nosotros con la ayuda de varias organizaciones e instituciones, entre las cuales se encontraba Arte Actual de Flaxo en Quito y otras instituciones en otras ciudades del Ecuador, como en Cuenca, en Loja y en Guayaquil, pudimos plantear un cuestionario que que se constituyó en nuestra herramienta para iniciar un estudio que es el estudio alrededor del empleo de los trabajadores de la cultura, que es una curiosidad, una línea de investigación que tenemos hace mucho tiempo y que esperamos poder aportar algunos elementos a partir de los resultados de la encuesta que hicimos y que es lo que les voy a presentar a continuación. Me voy a permitir compartirles pantalla para poder ordenar un poco mi exposición. Aquí podemos ver un poco el tipo de investigación que nosotros llevamos a cabo. Tuvimos una respuesta que fue bastante interesante, de más de 2.500 encuestas. Fue una encuesta que nosotros la abrimos y la pudimos aplicar gracias a la colaboración de las instituciones que les contaba hace un rato, y que evidentemente los resultados de esta encuesta serán un insumo que nos permitan abrir una investigación mucho más profunda sobre estos temas que conciernen al empleo y al trabajo en el arte y en la cultura. Esta publicación está seguida ahora de una convocatoria para la elaboración de artículos mucho más amplios y profundos sobre el tema del empleo artístico cultural en el Ecuador. Cuando nosotros vemos los resultados de estas 2.500 encuestas, podemos caracterizar algunos elementos relacionados a la situación tanto estructural como coyuntural del empleo cultural en el Ecuador. Quizás, y la primera confirmación que nosotros tuvimos a nuestras preguntas de investigación fue encontrarnos con un empleo cultural diverso y polivalente, y también masculinizado, como podemos verlo en la diapositiva que ustedes que tienen en la pantalla, ¿no? 64% de las respuestas fueron de hombres, y esto también nos dice una realidad al respecto de un sector cultural bastante masculinizado y que, por otro lado, es diverso, ¿no? Es diverso en sus ámbitos disciplinares. Tuvimos una respuesta de distintas disciplinas del arte y de la cultura en el país, ¿no? 26% de respuestas que nos vinieron de las artes vivas y escénicas y de las artes musicales y sonoras. Quizás desde aquí es importante mencionar que una buena base de las respuestas que nosotros tuvimos fueron de usuarios del rock,
que es una herramienta que nos fue abierta por parte del Ministerio de Cultura para realizar la medición y que también de alguna manera nos pone en un universo determinado de artistas sobre los cuales se hizo esta medición. Entonces, por un lado, confirmar la diversidad disciplinar del sector cultural y artístico, y por otro lado, por ejemplo, evidenciar la diversidad de formaciones de las cuales este medio tiene, ¿no? 25% del aprendizaje que viene de un autoaprendizaje, una autonomía al aprender, solo 30%, vamos a decir, de un aprendizaje que proviene de fuentes tradicionales, como es la formación universitaria, un aprendizaje que se basa todavía muy importantemente en los estudios con un maestro, y en ese sentido que converge hacia la sensibilidad y a la proximidad del aprendizaje uno a uno, por ejemplo, ¿no? Y que también tiene este lado tradicional, que quizás otros ámbitos, otras disciplinas fuera de la cultura tienen, ¿no? Y también un importante porcentaje, 8,6% de transmisión de saberes familiares y comunitarios. Entonces, esta primer elemento que nosotros podemos confirmar nos lleva a plantear que el sector o el campo cultural es muy diverso, heterogéneo, y que en base a esa heterogeneidad también plantea algunos desafíos para su análisis, ¿no? Quizás esa fue el primer gran hallazgo que tuvimos en esta encuesta. Un segundo hallazgo que tuvimos y que más bien era una confirmación de lo que nos dice la teoría es que el campo artístico tiene una fuerte tendencia a vivir en el pluriempleo. Pluriempleo definido como esta coexistencia de varias actividades profesionales relacionadas con el trabajo, ¿no? Entonces, esto nos dice la teoría y lo que nosotros queríamos es confirmar esta situación en el Ecuador. Lo que hicimos nosotros es preguntar a nuestros encuestados cuáles son las actividades culturales y no culturales, como lo vamos a ver luego, a las que ellos se dedican. Nosotros, al momento de implementar esta encuesta, estábamos frente a un desafío bastante grande, que era adecuar el instrumental estadístico con el lenguaje del medio artístico y cultural, ¿no? Y ese es, creo que, una de las principales tensiones que nosotros siempre evidenciamos cuando tratamos de acercar estas disciplinas para su diálogo. Entonces nosotros tuvimos que tomar algunas decisiones cuando planteábamos la encuesta, y era, por ejemplo, la amplitud de la encuesta, lo largo que iba a ser responder el cuestionario, y por eso nosotros pudimos únicamente preguntar sobre 2 actividades culturales para nuestros encuestados. Es en este ámbito en el cual nosotros vemos los resultados que ustedes ven en el cuadro, cuántas actividades culturales se ejercen a la vez por parte de los trabajadores de la cultura. Nosotros tenemos una actividad cultural principal en la cual una gran parte, más del 50% de los encuestados responden que ejercen una actividad artística, ¿no? Lo que nosotros pretendíamos aquí era establecer una suerte de caracterización sobre el trabajador de la cultura en sus actividades, en sus empleos. Y vemos también uno de nuestros objetivos era identificar en qué parte de la cadena de producción, si podemos, o de creación, más bien, si lo decimos así, están estas actividades laborales de los artistas, sea en la creación, en la producción, en la gestión, y también un poco conocer el tipo de empleo que los trabajadores de la cultura tienen, que como ustedes pueden ver en el gráfico, tiene una preeminencia muy importante del trabajo independiente. Más del 70% de los trabajadores de la cultura trabajan de manera independiente, ¿no? Esos eran como los primeros datos que nosotros queríamos para realizar una caracterización del trabajador de la cultura en su actividad principal. Y lo que nos dimos cuenta muy rápidamente es que en su segunda actividad cultural, y que luego vamos a dar el dimensionamiento de la coexistencia de estas actividades principales y secundarias, teníamos algunos cambios
eran interesantes analizar. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la actividad cultural secundaria de los trabajadores de la cultura, vemos que cambia un poco la matriz de dedicación o de la actividad, ¿no? Vemos que en una actividad secundaria, por ejemplo, se fortalecen las actividades de gestión cultural, se fortalecen las actividades de docencia y de investigación también. 27% de los trabajadores de la cultura en su actividad secundaria son gestores culturales, 20% son docentes o investigadores, y vemos cómo también se fortalece el trabajo independiente. Es decir, casi 80% de la actividad cultural secundaria se la ejerce de manera independiente. Estos datos nos permiten de alguna manera ver cómo coexiste en una gran parte de los trabajadores de la cultura este pluriempleo. Que si nosotros lo dimensionamos, encontramos que 51% de los trabajadores de la cultura tienen al menos 2 empleos vinculados con actividades culturales o artísticas, ¿no? Y que casi un 70% del ingreso de estos encuestados provienen de estas actividades culturales, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, no quisimos todavía indagar en ello por un tema metodológico de no hacer muy larga la encuesta, saber si estos trabajadores de la cultura tienen un tercer, un cuarto, un quinto empleo cultural, lo cual muchas veces es el caso. Nosotros únicamente con esto podemos dar un resultado del hecho sobre el primero y el segundo empleo cultural. Nosotros tenemos muchas preguntas al respecto de esta situación que nosotros pudimos evidenciar, ¿no? Por ejemplo, y ahora cuando yo tengo el gran agrado de trabajar en una universidad de artes y puedo convivir con colegas docentes artistas y ver también a mis estudiantes en arte cómo ellos tienen esta múltiple interés o curiosidad de ejercer actividades artísticas que coexisten, ¿no? Y muchas veces la pregunta que queda por responder, ¿no? que es un objeto de un futuro proyecto de investigación, es cuánto de esta coexistencia de actividades o cuánto de este pluriempleo es efectivamente es motivado por la vocación o la curiosidad artística y cultural per se, o cuánto de esto se debe verdaderamente a una necesidad o a una precariedad, como vamos a ver en los próximos datos de la encuesta. Vemos también que 34% de los encuestados tienen, y eso se vincula con el pensamiento anterior, 34% de los encuestados tienen un trabajo adicional no vinculado con una actividad cultural. Es decir, tienen que realizar otra actividad profesional, generalmente para poder ejercer su actividad artística, ¿no? Estos datos nos muestran que el reparto del tiempo de los trabajadores de la cultura es múltiple y tiene varias fuentes laborales, ¿no? Y también lo que nos damos cuenta es que esta es una actividad permanente, ¿no? Que en la tradición se ha instalado cuando nosotros vemos que los años de experiencia en esta actividad principal es de 17 años y cuando vemos que el ejercicio de la actividad secundaria en promedio tiene 13 años. Entonces nos estamos dando cuenta que es una práctica instalada y permanente, ¿no? Y también creo que quizás el dato más impactante en este asunto es cuando nosotros vemos la dedicación promedio a ambas actividades, 32 horas semanales de dedicación a esta actividad principal en promedio y 19 horas semanales a la actividad secundaria, lo cual nos da un total, si sumamos promedios, lo cual no deja de ser una medida promedio, digámoslo así, de 51 horas de dedicación semanal a actividades culturales, lo cual eso supera largamente la duración legal de horas de trabajo a la semana. Entonces, estos datos a nosotros nos dan algunas indicaciones sobre las características del trabajo cultural en el Ecuador, ¿no? Luego, otro elemento que nosotros tratamos de
observar o analizar es el tema de la precariedad o la fragilidad en el ingreso. Nosotros sabíamos que el ingreso de los trabajadores de la cultura tienen algunas características, como ser variables, ser volátiles en función del ciclo económico y también ser estacionales, ¿no? Y la encuesta nos dio efectivamente una respuesta a ello. Vemos que 70% de los trabajadores de la cultura no han tenido ingresos estables en los últimos 3 años, ¿no? Sabíamos que también esto venía por un tema de ciclo económico en el Ecuador, ¿no? Venimos en un periodo de decrecimiento económico desde hace 6 o 7 años, ¿no? Y evidentemente esto va a impactar en los ingresos de los trabajadores de la cultura de manera negativa, ¿no? También pudimos confirmar el hecho que los trabajadores de la cultura no reciben ingresos todos los meses, ¿no? Solo 50% de los trabajadores de la cultura reciben un ingreso fijo, lo cual rompe el canon del trabajo asalariado que tradicionalmente tiene el trabajador común, por así decirlo, y también un aspecto ocasional. Cuando fue la medición en el mes de abril, nosotros nos preguntábamos qué va a pasar a fin de año con el trabajador de la cultura, porque sabíamos que los meses de mayor ingreso para los trabajadores de la cultura son los de fin de año, ¿no? Y 35% de los trabajadores de la cultura nos confirmaron que efectivamente el último trimestre del año es el más importante. Otro de los datos que es importante es en dónde está el nivel de ingreso de los trabajadores de la cultura. Nosotros vemos con bastante preocupación que estas cifras, cuando nosotros les preguntamos a los trabajadores de la cultura cuánto les ingresa por su actividad primaria, por su actividad secundaria, nosotros vemos con mucha preocupación la confirmación de que existe una polarización a nivel de ingreso, ¿no? En la matriz del capitalismo sabemos que la ley de que muchos ganan poco y poco ganan muchos se mantiene, y esto se evidencia en estos datos que hemos construido, ¿no? Más del 50%, del 70% de los trabajadores de la cultura tienen un ingreso menor a $750, ¿no? Y en el ingreso secundario vemos como casi 60% del ingreso es de menos de $250, ¿no? Esto nos dice mucho al respecto del nivel de ingresos que tienen los trabajadores de la cultura, más aún cuando los comparamos con el gasto promedio mensual, ¿no? Cuando nosotros les preguntamos y contrastamos ingresos menos gastos, nos dimos cuenta que 62% de los trabajadores de la cultura gastan menos de $725 mensuales, lo cual los pone en un nivel menor a la canasta básica definida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, ¿no? Entonces, esto quizás nos comienza a dar los primeros indicios de fragilidad del empleo cultural que se confirman cuando nosotros les preguntamos a los trabajadores de la cultura si tienen capacidad de ahorro, ¿no? Un 60% nos dice que no, y un 30% que nos dice que sí, nos dice que alcanzan a ahorrar menos de $100, ¿no? Cuando nosotros vemos estos datos desagregados en género, vemos que la fragilidad de las mujeres es mucho mayor que la de los hombres, ¿no? Hay como que una brecha que se mantiene siempre a favor de el ingreso masculino, y eso lo podemos ver en los datos. También cuando contrastamos esta capacidad de ahorro, este nivel de ingreso con los sistemas de protección, vemos que 60% de los encuestados no tienen acceso a niveles de protección de salud, ¿no? Lo cual comienza a configurar la fragilidad, la vulnerabilidad, más aún cuando estamos en este momento de pandemia y que sabemos que el acceso a salud se convierte más que nunca en una necesidad primaria y en una necesidad, ¿no? Creo que tengo que ir concluyendo, me quedan 2 minutos, por lo cual voy a pasar bastante rápido, quedando a su disposición si ustedes quieren ampliar un poco estos asuntos, ¿no? Finalmente llegamos a la situación en el COVID, ¿no? Nosotros queríamos presentar la fragilización de la situación de los trabajadores de la cultura en el contexto de COVID, sabiendo una vez más que esto se insertaba en una situación negativa
que los trabajadores de la cultura venían ya sufriendo hace muchos tiempos, ¿no? 50% de los trabajadores de la cultura nos dijeron que estaban en situación peor que hace 5 años, ¿no? Lo cual nos ponía en un contexto ya aún más crítico de la situación. Cuando nosotros les preguntamos a los trabajadores de la cultura cuál era la principal dificultad del sector durante los últimos 5 años, muchos de ellos nos manifestaron lo relativo a las normas de incentivos de fomento que no son adecuadas. Se habló también del tema de los públicos, ¿no? Los públicos que prefieren ofertas culturales extranjeras, o los públicos que consumen cada vez menos cultura, ¿no? O también el hecho de que producir en una economía dolarizada es costoso, ¿no? Como que hay una multiplicidad de elementos que configuran las dificultades del sector cultural ecuatoriano y a los cuales se debe atender. Y la pandemia llega en este momento, y lo que sucede con la pandemia es que cambia la forma de trabajar de casi todos los trabajadores de la cultura y de los trabajadores en general, ¿no? Más de 84% nos dicen que sus formas de trabajar se modificaron de gran manera, ¿no? Y obvio, esto en el ámbito artístico era evidente, ¿no? Se suspendieron funciones de cine, se suspendieron espectáculos vivos, galerías y museos cerraron, ¿no? Entonces, la forma de exponer, por un lado, paró, la forma de producir también cambió, y sabíamos por otros estudios que las actividades culturales en el primer trimestre de pandemia, si se puede decir así, se detuvieron en más de 50%, lo cual nos pone en una situación de dificultad muy importante para los próximos, para lo inmediato y para lo futuro, ¿no? Cuando nosotros también tratamos de ver cómo era el estado de ánimo de los trabajadores de la cultura, nos dijeron que esta pérdida era definitiva, ¿no? Entonces, y también pudimos evaluar un nivel de pérdida promedio de alrededor de $600, lo cual configura una situación que nos pone en la situación de pensar hacia dónde vamos, en dónde estamos, y que ciertamente nos deja estas preguntas a las cuales podremos continuar respondiendo en el futuro, ¿no? Creo que me voy a quedar ahí porque creo que me he pasado de tiempo, agradeciéndoles la oportunidad de participar nuevamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por toda esta información tan importante sobre la caracterización del sector cultural en Ecuador en esta temporada de pandemia. Ahora le voy a dar paso a Paola de la Vega con su ponencia Análisis de datos para una política en femenino. Paola de la Vega es educadora, investigadora y gestora cultural, docente del área de letras y estudios culturales y coordinadora de la maestría en gestión cultural y políticas culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es docente de la carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, candidata a doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Gestión Cultural por la Universidad Carlos III de Madrid. Fue cofundadora y directora de GEScultura, plataforma donde trabajó de 2007 a 2016 en investigaciones y proyectos vinculados a la gestión cultural, mediación comunitaria y activismo, memoria social, artes, políticas culturales, educación, edición y publicaciones. Es Premio Nuevo Mariano Aguilera 2017 y sus líneas de investigación son políticas culturales en Ecuador y Latinoamérica, gestión cultural crítica y la gestión cultural como acción política. Bienvenida, Paola. Te recuerdo que tenemos 20 minutos para tu exposición. Gracias, Isabel. Gracias a Paulina, a Maife, a Gabriela por esta invitación. A Pablo, que puso en contexto el análisis que voy a hacer ahora. He preparado un pequeño texto que les voy a leer, que voy a compartirlo hoy. Y bueno, luego podemos discutir al final de la mesa cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Bueno, a partir de algunas ideas que convergen en la economía feminista de Amaya Pérez Orozco, Raquel Gutiérrez y Marina Garcés,
propongo un análisis de los datos publicados en el documento Termómetro Cultural, que es justamente el que acaba de exponer Pablo, que intentará tomar distancia de la producción y por tanto de los mercados, salarios y empleo como el ente principal de interpretación y valoración de estos resultados, intentando más bien plantear preguntas desde la reproducción y el cuidado como eje de estas reflexiones. Es decir, me preguntaré por aquellas dimensiones invisibilizadas del trabajo cultural que se escapan a la acumulación y que sin embargo han posibilitado y continúan posibilitando la cultura. Y segundo, propongo que pensemos juntas en el trabajo cultural como un trabajo de cuidados que requiere y debe ser cuidado. Si algo hemos podido palpar en esta crisis en continuo es que les trabajadores culturales del país han sido sujetos desvalorizados, vidas que no merecen ser cuidadas, a pesar de que se ha repetido en un sinnúmero de retóricas que durante esta pandemia la cultura nos ha cuidado. ¿Cuánto cuesta entender que la cultura es un bien esencial, que dignifica la vida, que nos atraviesa y nos pasa por los poros, que nos encuentra y vincula, que la cultura es un derecho humano? Voy a tomar como punto de partida de la lectura de estos resultados a una de las características comunes del trabajo en artes, la intermitencia, que también aparece en los resultados de esta encuesta. Hablar de trabajos en las artes, técnicos, creadores, gestoras, docentes, todas, es hablar de economía de servicios, freelanceo, trabajos temporales, inestabilidad. Concluye el estudio que el 39,99% de los encuestados antes del 17 de marzo de 2020 trabajaba de modo intermitente y que el 71,79% trabaja como independiente. Estos altos porcentajes no reflejan la realidad de un periodo de crisis, pues la intermitencia es una vieja preocupación de los trabajadores culturales. En Francia, los intermitentes del espectáculo pusieron al trabajo artístico en artes escénicas y cinematográficas en el debate público hace más de 9 décadas y adquirieron el derecho a un régimen laboral propio, a un estatuto de artista que existe desde 1936. Cito, el régimen de intermitencia del espectáculo se refiere al sistema de prestación por desempleo de los artistas y técnicos de las artes escénicas y del sector audiovisual que debe permitirles cierta continuidad en los ingresos. Este ejemplo tomado del llamado modelo francés y la categoría de intermitencia me ayudan a activar preguntas sobre los estados y las instituciones públicas que cuidan a los trabajadores culturales, considerando los sujetos de derechos y de protección pública. Si bien en el caso mencionado se trata de una política de protección ligada a los estados de bienestar, creo que detrás de ella subyace la idea de valorización del trabajo cultural y de una política pública que cuida. Cuando el arte y la cultura y sus hacedores tienen valor en lo público, en la esfera social y lo común, y además ocupan un lugar central en la agenda de Estado, las instituciones se preocupan de cuidar de modo permanente a los trabajadores y no de otorgar formas de ayuda esporádicas y populistas que huelen a caridad asistencial. Que un 59% de encuestados no tenga 2020 ningún tipo de cobertura de seguro médico en el país refleja la ausencia de una política de cuidado para los trabajadores culturales. Cuidar significa proteger lo invisible. En el trabajo artístico es todo lo que está fuera del escenario y del espacio de circulación, aquello que desborda el producto artístico y su materialidad. Es cuidar los cuerpos, el espacio y el tiempo de la creatividad, que es muy distinto, es antagonista al de la productividad. Rita Segato explica la diferencia entre estos dos tiempos. El tiempo previsible, cronometrado, medible, es el tiempo de la productividad. Y el tiempo imprevisto, necesario para que surja la imagen, el poema, la idea, es el tiempo de la creatividad. Sobre esto quiero agradecer a Gabriela Montalvo, que fue un faro que me permitió acercarme al tiempo y espacio como vectores fundamentales de la economía feminista para pensar el trabajo artístico. Pondré un ejemplo. Las creadores, creadoras necesitan espacios que cuiden adecuadamente su trabajo corporal y creativo.
no porque esto los haga más productivos, sino porque el trabajo artístico necesita espacios de experimentación y de encuentro colectivo dignos. Durante 3 años trabajé con una crew de hip hop en el barrio popular de San Roque, en el centro histórico de Quito. Estos jóvenes creadores que rondaban los 20 años gestionaban un espacio Cupa en los bajos de un puente en la zona del mercado. En nuestros diálogos me decían que el sueño que tenían era adecuar una suerte de gimnasio en este espacio con los implementos necesarios para el cuidado de sus cuerpos y el trabajo conjunto. Claro, el breakdance requiere de una preparación física. Ninguno de ellos, cuerpos precarizados, estudiantes y a la vez trabajadores, ayudantes de comercios populares, guardias de seguridad, comerciantes ambulantes, tenían los recursos económicos para pagar un gimnasio o un entrenador privado. Ensayaban en un espacio de las mismas condiciones de precariedad que sus cuerpos o en su defecto en un espacio público donde eran criminalizados y estigmatizados por el municipio y la policía. Poco entendemos, y los gobiernos de turno y las instituciones públicas mucho menos, que aquello que consumimos como arte, cultura, tiene costes invisibles que asumen los propios trabajadores culturales, tanto por la condición misma de intermitencia del trabajo cultural como por su fragilidad en los sistemas de protección social pública. Es decir, cuando sostener la vida de trabajadores culturales no es asunto de cuidado público, ese cuidado se privatiza como responsabilidad del individuo. Si el Estado no ofrece condiciones de cuidado y protección, alguien tiene que ocuparse de ello. De este modo, el pluriempleo deviene el mecanismo idóneo para cubrir esos costes invisibles. Pluriempleo y precariedad van de la mano. Dice Mark Fisher que el trabajo nunca termina. El trabajador debe estar siempre disponible, sin derecho a ninguna vida privada, ajena al tiempo de trabajo. El precario es descartable, incluso si se muestra capaz de satisfacer todas y cada una de sus esferas de autonomía en aras del trabajo. Y continúa citando a Franco Berardi. El capital ya no recluta a las personas, sino que compra paquetes de tiempo separados de sus portadores ocasionales e intercambiables. Los datos del termómetro cultural sobre el pluriempleo muestran que el ingreso del 70% de los trabajadores culturales del país proviene de 2 diferentes empleos llamados culturales. El 33,66% realiza trabajos no artísticos culturales para subsistir. Además, más del 70% no llega a los $1,000 de ingresos mensuales, con los que se mantienen de 2 a 3 personas. Problematizar una lectura del pluriempleo en clave de economía feminista significa entenderlo como precariedad, siempre como trabajo insuficiente y por tanto comprendernos como sujetos endeudados y sin capacidad de ahorro. El 59,21% de trabajadores culturales no tiene capacidad de ahorro según esta encuesta. Además, hay que leer el pluriempleo como angustia y ansiedad, y también como captura de nuestra fuerza crítica y creativa. El tiempo de creación, de organización colectiva, de vida que vale la pena, están capturados por lo que Marina Garcés llama la laborización de la vida. La vida es laboral, tengamos empleo o no, añade Marina Garcés. El pluriempleo puede quedarse en el análisis superficial de una estrategia de supervivencia económica, entendiendo que con los recursos de otras actividades, los creadores y gestoras sostienen su trabajo cultural y artístico, olvidándonos que el pluriempleo produce una oleada de cuerpos cansados, de cuerpos que enferman, de cuerpos que no pueden sostener la creación artística o que la sostienen a medias porque le destinan la fuerza que sobra, el tiempo que sobra, de cuerpos ansiosos de títulos, de reconocimiento, de profesionalización para lograr mejores empleos. Siempre digo que una de las más grandes paradojas de nuestro tiempo es que somos una generación, una llamada clase creativa cada vez más profesionalizada y más precaria. También ocurre que en algunos casos el cuidado sobre los cuerpos y las vidas de estos trabajadores culturales se sostiene en redes familiares o en redes colectivas de apoyo.
Las primeras, las redes familiares que soportan el trabajo artístico, se relacionan directamente con una clase social privilegiada que lo sostiene a través de ayudas económicas en formas de subsidios familiares o de parejas. En este caso, la producción artística sigue reproduciéndose y proyectándose socialmente como un trabajo de exclusividad, un lujo y una excepcionalidad de una clase social. Por otro lado están las redes colectivas de apoyo que funcionan como un soporte en el desarrollo del trabajo cultural. Estos fines se ubican sobre todo en la esfera productiva o también en acciones políticas de ayuda y sostenimiento en momentos de crisis. Hemos visto, por ejemplo, las redes de distribución de alimentos que generaron varias organizaciones culturales de base durante esta pandemia. Aquí los cuidados se vuelven un asunto colectivo. Aparecen en medio de un entramado comunitario, es decir, existe un tejido de reproducción que garantice ese cuidado. Se trata de estructuras sociales que reproducen la vida de manera no capitalista o no plenamente capitalista, dice Raquel Gutiérrez. Son proyectos de los vínculos, no del capital, diría Rita Segato. Si los estados y sus aparatos institucionales, incluso cuando hablamos de los llamados estados de bienestar, no cuidan y construyen su relación con los trabajadores culturales en base a la dádiva, Amaya Pérez Orozco nos invita a dar un giro radical hacia el cuidado en común, a pensarnos como sujetos interdependientes, a politizar el malestar desde el cuidado. Dice, no podemos preguntarnos cómo sostiene cada quien su vida ni entender la economía como el sumatorio de individualidades. La economía es un hecho social, una red de interdependencia. La cuestión es cómo nos organizamos en común para que la vida suceda y cómo lidiamos con esa interdependencia. La interdependencia se sitúa en primera línea analítica y política. Y en diálogo con ella, Marina Garcés añade, no dejamos nunca de vivir en manos de los demás. La interdependencia es forzosa. Se trata de sacar la interdependencia de la oscuridad de las casas, de la condena de lo doméstico y ponerla como suelo de nuestra vida en común, de nuestra mutua protección y de nuestra experiencia de nosotros. Precario, dice la filósofa catalana, significa insuficiente, es decir, somos vidas que no se bastan a sí mismas, se necesitan unas a otras. Estas entradas analíticas sobre el cuidado en común permiten lecturas que desbordan los límites epistemológicos de la economía ortodoxa, formal, informal, estable, inestable, y encaminan otras preguntas hoy necesarias. ¿Quién cuida a los trabajadores culturales? ¿Cómo imaginamos espacios de cuidado común? ¿Qué unidades y qué ámbitos de reproducción sostienen la actividad cultural? El espacio doméstico, la calle, el espacio público, la casa cultural, son tejidos reproductivos que nos han sostenido no hoy, sino siempre. Aprendí de Armando Muyolema que minga, usada de forma dominante en nuestro contexto como trabajo comunitario para un fin común, es la palabra madre de un conjunto semántico. Su significado es cuidar de, hacerse cargo de. Minca Chihuay significa hazte cargo de mí, cuídame. Esta expresión se usa cuando se llega a la casa de alguien. Minca Naki significa cuidarse unos a otros. Aquí reside la idea del cuidado común, del cuidado en colectivo, una comprensión del sostenimiento colectivo de la vida que comparten los feminismos y los pueblos indígenas. La cultura es un trabajo esencial y como todos los trabajos esenciales suele tener un reconocimiento simbólico, definirse como voluntario o vocacional. En la pandemia, distintos frentes políticos y artísticos han promovido de modo festivo la idea de que la cultura es un trabajo esencial porque nos cuida, sana, acompaña, restituye comunidades, aporta en el bienestar físico y emocional. Pero si la cultura importa porque cuida, ¿cómo se traduce aquello en políticas que cuidan a los trabajadores culturales? A pesar del posicionamiento de este relato en los discursos de los poderes y de los altos índices de crecimiento de los consumos culturales de la pandemia, la precariedad se ha agudizado. La encuesta menciona que en el país el 89,79% de trabajadores culturales ha tenido impacto en sus ingresos, sin que este hecho haya sido capaz de remover las estructuras más profundas de la política cultural pública en Ecuador.
Amaya Pérez Orozco afirma que mientras los mercados se reajustan y hay crisis, los trabajos esenciales y de cuidados ajustan la vida, la sostienen de modo feminizado y desvalorizado. A mayor valor social menciona menor valor de mercado y trabajo más feminizado. Entonces vuelvo a preguntar, ¿quién cuida a los cuidadores y cuidadoras que han ajustado la vida en estos meses difíciles? ¿Quién cuida a los trabajadores culturales que nos cuidan? ¿Han entendido los poderes públicos que la cultura, y no me refiero solo a la oferta y consumos culturales, es esencial en la reproducción de la vida social y comunitaria? La verdad, creo que muy poco o nada. En el COVID-19, la producción cultural no ha parado. La cultura no para de producir por un imperativo de supervivencia. La actividad se ha mantenido como sentido central de toda propuesta cultural. Dice Marina Garcés que la actividad es una trampa en la que impera el ritmo de la productividad. Y se pregunta, ¿qué se hace cuando no se está activo? ¿Qué ocurre cuando no se hace nada? Es necesario ir más allá del dictado de la actividad hacia un concepto más amplio de acción que incluya la inactividad, los tiempos muertos, los impases, los desvíos, los errores, el cansancio, la desorientación, la necesidad de volver a pensarlo todo, dice. Hoy vivimos un momento, un punto de inflexión en el que necesitamos parar. Necesitamos volver a pensarlo todo, parar la maquinaria para cuidarnos, para imaginar el cuidado común, reconocernos interdependientes, cuidar el tiempo de la creación y de los vínculos colectivos, para construir instituciones que cuiden. Gracias. Muchas gracias, Paola. Bueno, y este es un momento entonces para iniciar un diálogo colectivo con todos los participantes de esta mesa y con quienes también están escuchando a través de Facebook Live, están viendo y que también están participando a través de Zoom. Así que, Maife, si quisieras comenzar orientando este espacio de preguntas. Gracias, Isabel. Bueno, muchísimas gracias a Pablo y a Paola por sus intervenciones. Creo que es bien importante justamente situar, digamos, situarnos, si quieren, en las cifras primero, ¿no es cierto? Y situarnos en lo que se lee entre las cifras y todo lo que nos da eso para la reflexión. Y digo esto porque en general uno tiende a pensar, una vez más, que la cultura es esa cosa etérea que sobrevuela por algún lado, que es el resultado de la simple existencia y que por lo tanto no hay cómo darle esas dimensiones, ¿no? Y entonces me ha parecido bien interesante justamente tanto el estudio que nos presenta Pablo como el análisis ya más desde la economía feminista que nos presenta Paola. Y también un poco regresando a lo que comentaba al inicio Gaby, yo quisiera justamente pedirle a Gaby que nos hable un poquito, porque me parece yo le voy a plantear la pregunta específica, ¿no? Pero lo que me parece es que si tenemos este diagnóstico, ¿no es cierto? Un diagnóstico que apunta al pluriempleo, a la precarización, a la intermitencia, pero más allá de eso, Gaby, tú sugerías en el texto introductorio, digamos, curatorial, que lo que sucede en el arte sería una gran crisis, de alguna manera una especie de síntoma de la crisis del trabajo en sí misma, que es hacia donde todos los trabajos de alguna manera están apuntando. Es decir, que no solamente está en crisis de algún modo el rol y el valor que tiene el arte y los trabajadores del arte, en tanto justamente forman parte de los que sostienen la vida, en tanto forman parte de, digamos, de esta gran economía reproductiva que es invisibilizada, sino también en el sentido en el que apuntan a lo que en general en este sistema neoliberal imperante se está promoviendo, que es una precarización cada vez más grande del trabajo en sí mismo. Y no sé si es que nos quieres poner un poquito en contexto eso para luego empezar a detallar también sobre las presentaciones de Pablo y de Paola.
Gracias, Maife, y gracias también a Pablo y a la Pau, que nos han dejado como muy claro el panorama al que nos enfrentamos en este momento, ¿no? Pablo ha dado las cifras que son por lo menos desoladoras, y la Pau ha podido relacionar varios de estos indicadores con lo que está pasando, ¿no? Con un proceso que, de acuerdo a mi lectura sobre la economía política, sobre cómo se ha desarrollado la economía política últimamente, viene de un proceso que es más fuerte, más grande, más profundo, que es un nuevo proceso de pauperización, un nuevo proceso de empobrecimiento de la población, ¿no? Así como en determinados momentos de la historia esto tuvo que ver con, no sé, por ejemplo, con la expropiación de la tierra, ¿no? Esta pauperización en este momento, ese proceso se da a través de esta precarización, que a la final lo que hace es conducir a los sujetos a un estado de extrema necesidad. Dice Standing que la precariedad es un estado de súplica. La palabra precario viene de preces en latín, que significa súplica, ruego, que es esta condición de constante súplica por lo mínimo. Entonces, en esas condiciones es posible implementar todo lo que hemos visto que ha sucedido en varios países de la región, en nuestro país concretamente, ¿no? Todo un marco legal favorable para la denominada flexibilización laboral, que lo que hace es permitir que sean legales condiciones de trabajo que implican retrocesos, ¿no? Entonces, eso es un abaratamiento para la producción corporativa, masiva, no solo ya del trabajo operario, del trabajo de la fábrica o de lo que ha venido sucediendo en el trabajo en el agro, que en nuestro país continúa en condiciones incluso precapitalistas, sino que es abaratar ya el trabajo intelectual, abaratar el trabajo que había estado pensado para alcanzar mayores niveles de remuneración. Entonces ahora lo que tiene son oleadas de trabajadores precarios, como decía la Pau, que incluso aquellos trabajadores que podrían sustentar su vida, ¿no? Muchos de nosotros, muchas de nosotras tenemos unos ingresos que nos permiten sustentar la vida, pero no tenemos condiciones de estabilidad. No tenemos ninguna condición de planear nada, y eso nos ubica en la precariedad. Entonces a mí me parece que todo eso responde a ese interés que se pudo observar con el trabajo en el arte en primera instancia, ¿no? Yo más bien ahí quisiera que tal vez Pablo nos cuente un poquito más, ¿no? Sobre esto. A mí me llamó mucho la atención esto que tú decías, que tuvieron ustedes que adecuar la metodología estadística para hacerla compatible con el lenguaje, ¿no? Que en últimas refleja lo que sucede en el trabajo, en el arte, ¿no? Cuéntanos cómo fue este proceso, porque eso me parece bien interesante, o sea, que las metodologías duras, digamos, de la economía tengan que irse adaptando y moviendo para que puedan expresar lo que pasa en un campo que además ha sido, que no ha sido de interés de la economía, sino hasta cuando demostró que es un porcentaje del PIB, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este proceso? ¿Qué implica adaptar el lenguaje? Gracias, Gabriela, por tu pregunta, y gracias a Paola también por la interpretación y la utilización de estos datos en su pensamiento, lo cual para nosotros es un honor realmente. Creo que justamente, y parto de lo que plantea Gabriela, y tú lo conoces muy bien, ¿no? Cuando la economía
trata de interesarse por los sectores creativos bajo las metodologías que fueren, es decir, la cuenta satélite, lo que viene del convenio Andrés Bello, existe una ruptura, ¿no?, entre la capacidad de identificar la creación de valor o los agregados económicos del arte y de la cultura en una cifra, ¿no? Y eso lo sabemos muchísimo, que ha sido un trabajo que ha tardado por un lado, y por otro lado ha sido muy difícil adaptar a las metodologías existentes, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos plantear un observatorio para generar información, porque creo que partimos de esa necesidad. Necesitamos generar información, ¿por qué? Porque necesitamos conocernos mejor, necesitamos conocer mejor nuestras realidades para establecer diagnósticos y posibles soluciones, ¿no? Entonces, para ello nosotros tenemos que pasar obviamente por algunas metodologías que permitan hacer diagnósticos. Una de ellas es generar datos, ¿no? Y para generar datos tenemos que generar encuestas y tenemos que llegar a las personas que nos tienen cosas que decir, ¿no? Y en este caso son los trabajadores de la cultura. Entonces, en ese proceso, nosotros obviamente tenemos que realizar una adaptación, porque los lenguajes no son los mismos. Es decir, existe esta falta de conexión entre las disciplinas, entre las técnicas, y ahí es donde creemos que existe un campo infinito de posibilidades para mejorar esta comunicación o realizar, o permitir que en la generación de información estadística, por ejemplo, se pueda mejor adaptar a las categorías del arte y de la cultura que no son evidentes. Entonces, en ese trabajo nosotros justamente, y eso es lo hermoso de poder trabajar en un lugar donde la interdisciplinariedad existe, que podemos valernos de nuestros colegas artistas, gestores culturales, para adaptar mejor las preguntas, ¿no?, a las categorías particulares que efectivamente tiene el arte. Y ahí nosotros tenemos quizás una ventaja, por ejemplo, a los sistemas de estadística o a los ministerios también, que muchas veces tienen que regirse a una rigidez de conceptos o de técnicas, y podemos de alguna manera aportar otras dimensiones o otras posibilidades. Es así que nosotros, por ejemplo, cuando nosotros queremos caracterizar al trabajador de la cultura, proponemos una grilla, ¿no? Proponemos una grilla en donde primero nos van a decir a qué disciplina pertenecen, en qué ámbito de la creación están, y así nosotros podemos construir y tipificar, si se quiere, de mejor manera el trabajador de la cultura. Entonces, creemos que los desafíos en este planteamiento son infinitos, ¿no? Y que justamente la riqueza del análisis y la posibilidad de generar un mejor diagnóstico sobre el campo cultural está en la multiplicidad de instrumentos, de aproximaciones y de metodologías de investigación que planteemos, tanto desde las ciencias sociales como de la investigación en artes. Y este diálogo es fundamental. Así que por ahí creo que va la respuesta. Gracias Pablo. También quisiera, bueno, tengo varias reflexiones después de la intervención que han hecho ustedes, Pau, pero yo quisiera que tú profundices más sobre esto de que el Estado, las instituciones no se han inmutado, ¿no? Ya tenemos los datos, o sea, ya tenemos diagnósticos. En algún momento en el Ecuador pensamos que tener los datos duros, los indicadores, nos iban a llevar a movilizar también la gestión política, ¿no? Y vemos que eso todavía no sucede. O sea, tú dices, ¿no? Hay un 89.9% de artistas que afirman haber sufrido un impacto en sus ingresos por la pandemia, en sus exiguos ingresos, ya, ¿no? Yo conversaba con una artista escénica que me decía, a mí me encontró la pandemia con $3 en el bolsillo, porque dice ella, yo hacía 3 o 4 funciones cada uno de los días del fin de semana para comer en la semana. Y entonces me quedé, o sea, realmente en el límite de la necesidad humana, ¿no? ¿De dónde viene este silencio? ¿De dónde viene no quiero llamarla así, después me acuerdo de la Karina Marín, pero ¿de dónde viene esa impavidez
de las instituciones públicas, del Estado, esa falta de reacción. ¿Cuál sería una política pública que cuide a los artistas, ¿no? Que en lugar de proponer medidas de fomento a las industrias, digamos, yo sigo sin comprender cómo se plantea un crédito cuando no hay ninguna capacidad de ahorro, ¿no? ¿Cuál sería la medida para sostener y para proteger, para cuidar, Pau? Gracias, Gaby. Creo que tú lo has analizado muy bien en distintos espacios, lo hemos conversado muchas veces, ¿no? Creo que la precariedad es una consecuencia de la feminización de un campo y de la desvalorización de un campo, ¿no es cierto? Creo que a la precariedad anteceden esos dos vectores, digamos así, esa feminización del campo y también la desvalorización. Y no digo solo la desvalorización, siempre discutimos esto, ¿no? No es solo para el aparato público de poder, de gobierno, sino también hay una desvalorización social. Nadie puede negar lo que hemos podido ver en esta pandemia. Nosotros mismos hemos hecho un ejercicio colectivo de rastrear lo que la gente está pensando, ¿no es cierto?, sobre cualquier ayuda que se otorga. Bueno, no discutimos de la tipología de la ayuda ni el origen de la ayuda, pero es la respuesta social que hay frente a esa ayuda que se le puede dar o ese intento de ayuda que se le puede dar al artista. O sea, no hay un lugar, digamos, de la cultura, ¿no?, como justamente un elemento transversal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se ha construido socialmente ese valor de la cultura? ¿Cómo nos representan? ¿Cómo nos ven, ¿no es cierto?, socialmente la gente, cómo nos está mirando. Entonces, ese es creo yo que es uno de los grandes problemas, que son, la cultura tiene valor quizá para nosotros, entendemos cuál justamente es el valor de esa cultura que cuida, lo hemos discutido mucho, se habla de resiliencia, se habla siempre de esta cultura que nos ha cuidado, que nos ha sanado, que de alguna forma en esta pandemia nos ha acompañado también. Pero frente a eso, dices, ¿cuál es la traducción de esta realidad en una política pública? También no hay un respaldo social, ¿no es cierto?, que exija justamente la necesidad de esa cultura, o quizá está leyendo la sociedad la cultura de otro modo. Entonces, muchas veces también vemos, por ejemplo, esta encuesta está muy concentrada en el trabajo artístico, ¿no? O sea, tú ves que el porcentaje más alto viene de las artes escénicas, viene del cine, del audiovisual, viene de las artes visuales y plásticas, pero también tienes todo un montón de prácticas que son, digamos, indisciplinadas, desectorizadas, que son culturales y que no aparecen ahí, y que probablemente ahí sí hay quizá un sentido social mucho más presente del valor que tiene la cultura, ¿no? Pero cuando hablamos de artes es más complejo entender eso. Entonces, ¿cómo sería una política que cuida? ¿Qué se necesita? Yo a veces pienso, y lo pienso constantemente, que creo que necesitamos generar también una empatía social. Necesitamos que la gente entienda dónde está el valor de la cultura, ¿no? Porque creo que se queda en un debate absolutamente endogámico, ¿no? Y entonces no se exige esa cultura como un derecho, no se piensa como un derecho humano, tal vez nosotros lo tenemos muy presente en nuestras demandas, pero si le preguntas a la gente, tiene derechos culturales, si la gente va a exigir esos derechos culturales, si lo considera un derecho humano, te prometo que mucha gente no lo hace. Entonces, creo que hay una relación directa entre esta ausencia de valor social de la cultura y el reflejo justamente en una política de Estado que se ocupe de la cultura. Pero también es porque la cultura no tiene un lugar central en la agenda de Estado, porque es muy difícil a veces pensar, ¿no?, que es un campo que requiere como condiciones de trabajo, pero sin un control, sin un disciplinamiento, ¿no es cierto? Entonces es toda una paradoja, ¿no? Es pensar que la cultura debe seguir ocupando ese lugar crítico, pero no controlado, ¿no es cierto? Entonces, hay siempre esa tensión entre Estado, mecanismos de protección, y porque también el momento, además del que vivimos ahora, ¿no?, en la pandemia, que es esta
vuelta, retorno, ciclo constante de esta neoliberalización del Estado, nos hace ver que hay una visión de la cultura absolutamente productiva, ¿no es cierto? Es lo que decía al principio, no quiero alejarme del análisis justamente desde el salario, el empleo y el mercado, ¿no es cierto? Pensemos a la cultura desde justamente aquello que se considera improductivo, ¿no? Y que está en esa esfera de la reproducción y del cuidado, y que justamente es todo lo invisible, pero que sostiene a la cultura, que es paradójicamente lo que ha sostenido a la cultura. Lo que se refleja en esos índices de producción probablemente es lo minoritario, ¿no? Entonces, si uno lee los planes de gobierno, ¿no? De los candidatos, por ejemplo, la visión de lo productivo está súper presente, ¿no? Y dices, y todo esto de lo que estamos aquí hablando se escapa completamente del debate, ¿no? Entonces hay un interés de llevar a lo productivo a todo el campo cultural, o de construir un imaginario de productividad, ¿no es cierto? Cuando en realidad estamos viendo que las condiciones son muy complejas. Gracias, Pau. Le voy a pedir a Isa que abra el micrófono de Maril, que quiere hacer una pregunta. Dale, Maril. Buenas tardes a todas, todos y todos los que nos escuchan. Yo quisiera, a propósito de las estadísticas que nos plantearon Pablo Cardoso y que desarrolló posteriormente Pau de la Vega, en relación a la precarización y la feminización del trabajo cultural, también hay una normalización de ese estatus, porque cualquier persona que realice una labor cultural en cualquier ámbito, ya sea un emprendimiento, ya sea un proyecto de economía, sobre todo en este contexto de la denominada pandemia, que la gente optó por realizar algún tipo de proyecto que le invitara a tener algún ingreso porque le pilló desprevenido. También hay una especie de normalización por parte de todas las personas que dicen, bueno, yo hago comida, pero a la vez tengo que publicitar mi comida, tengo que desarrollar el diseño gráfico, tengo que, tiene que hacer todo el componente que le conlleve a proyectar su emprendimiento y su proyecto. Entonces, estaba conversando con una amiga que estaba haciendo también sus talleres de danza o de comida o de diversas cosas que también son culturales de cierto modo, porque lo hacen con toda esta bagaje que es proyectarlo en redes sociales y administrarlo en todos lados, y aparte llevarlo a la casa y delivery y domicilio. O sea, entonces la gente como que dice, bueno, no, que echado para adelante, que gente que tan trabajadora, que no se coacciona por lo que está pasando, sino que decide salir adelante. Y yo considero también que forma parte de que la gente lo mire como si fuera normal y estuviera bien salir adelante. Y me parece hermoso que la gente haga empanadas y que la gente haga cremas y que baile y que haga sus talleres por Zoom, pero también me parece que la receptividad que hay dentro del sector, no solamente cultural, sino público, conlleva a una precarización, una feminización, de que sea siempre la persona que haga todo el trabajo. Entonces, en relación a esto, lo que quisiera comentar y también preguntar es cómo se hace para que el público, la audiencia o los que reciben y perciben la cultura de alguna manera no lo tomen como qué emprendedor, que detesto esa palabra según Harold Rowan, odiamos la palabra aprendizaje en buen emprendimiento, pero considero que también hay por parte de la sociedad una normalización del trabajo y del proyecto que se realiza. Entonces, ¿cómo podemos proyectar nuestras formas de economía sin que sea, para que sea también visible y haya una conciencia en relación a ello? Gracias, Maril. No sé, Pablo, tú que eres economista, que vienes del campo, si es que quieres intervenir y ayudar, Sí, o sea, en esta inquietud de Maril. Gracias, Pablo. es una gran pregunta, ¿no? Y creo que también eso hace parte de las grandes preguntas que nos ha traído la pandemia y que creo que lamentablemente nos estamos equivocando en muchas de ellas, ¿no? O sea, la pandemia era esa oportunidad, como bien lo señalado, ya no me acuerdo si Gabriela o Paulina en su introducción, era la oportunidad de parar, ¿no? Parar este sistema vertiginoso que nos plantea el capitalismo y su matriz cognitiva hoy en día, y que ha borrado el espacio del trabajo y del tiempo libre, ¿no? Yo a mis alumnos siempre les digo, cada vez que ustedes nos estamos divirtiendo
supuestamente, o estamos haciendo un posteo en Facebook o en Instagram, estamos generando valor que alguien se apropia de ello, ¿no? Y creo que la separación entre el tiempo libre y el trabajo cada vez está siendo borrada, ¿no? Y creo que la pandemia nos presentaba una oportunidad para parar y replantearnos distintos elementos de la economía que son totalmente aberrantes en este momento, ¿no? Como el impacto que le estamos haciendo ya durante siglos al medio ambiente. Y creo que lamentablemente desde la ortodoxia no está saliendo la respuesta adecuada. Al contrario, lo que nos está diciendo, por ejemplo, en el campo del arte y de las actividades culturales es la respuesta a este parón que hemos tenido es digitalizarse, ¿no? Y justamente un poco lo que nos planteaba la compañera es tienen que adecuar sus sistemas de creación a otras formas de distribución o a otros espacios, distribuirlo digitalmente, por ejemplo, y creo que por ahí no va la respuesta, ¿no? Y quisiera decir, ¿no? que la respuesta a todas estas preguntas quizás está en el campo artístico, ¿no? El campo artístico como esa dimensión sensible y que tiene esa potencia de comunicación para expresar críticamente lo que no está funcionando bien. Entonces yo creo que la respuesta a los economistas más bien yo la pondría en el campo de lo artístico. Y creo que hay una infinidad de posibilidades ahí para responder desde el arte y la cultura a esas otras posibilidades o esas otras formas de hacer que requiere la humanidad urgentemente. Gracias, Pablo. Quiero dar paso a algunas preguntas que nos han llegado y leer un comentario. El comentario es de Isadora Parra. Hola, gracias por compartir sus reflexiones, sus investigaciones. Es urgente pensar las economías y los afectos que sostienen nuestras vidas. Me parece importante pensar desde la misma línea de las reflexiones de Pau que los diagnósticos en cultura y no solo tienen una deuda, no solo con las mujeres, con las madres, las abuelas, sino también con las disidencias sexuales, con los cuerpos en condiciones de enfermedad, de discapacidad, los cuerpos indígenas y negros. Esos cuerpos que siempre nos escapamos de los diagnósticos, dice Isadora. Les voy a plantear también dos preguntas más que nos han llegado. Jorge Yumikinga dice, la pandemia se convierte en un elemento que visibilizó la crisis del arte, artistas y espacios de gestión para pensar lo que propone el Estado como emprendimiento, cuando ni las instituciones que poseen bienes inmobiliarios pueden recibir un préstamo y los intereses nos obligan a pagar más del 50% del capital prestado. La creatividad de los artistas y gestores no muere. Varios compañeros están trabajando en otras actividades para sostener a sus familias. Pero ¿cómo será el retorno? Necesitamos cambios radicales en los que podamos consumir arte y cultura. Ese comentario también, tengo también otra pregunta de Gabriela Pauta. Sabemos que es importante que el Estado se haga cargo, pero ahora, ¿cómo trabajamos con artistas que se denominan apolíticos, que en parte nos dividen como sector en cuanto a la defensa de nuestros derechos? Ya que tienen miedo o recelo para tratar y enfrentarse a las instituciones, ¿cómo trabajar la colectividad artística también en la política? Pau, te invito a comentar o responder estos comentarios y preguntas finales. A ver, yo no creo, como creo que muchas veces me has escuchado, Gaby, y varias gente, imagino, de la que está escuchando, que para mí el emprendimiento es un término que me causa mucho ruido, ¿no es cierto? Yo creo que es una estrategia, o se ha vuelto una estrategia de supervivencia urgente en muchos casos, ¿no? Y que en muchos casos yo no creo que llegue a ser en realidad un emprendimiento, ¿no es cierto? Ya se han hecho estudios sobre eso, se ve que el tal emprendimiento no existe, ¿no es cierto? Que suele ser una sola persona precarizada, decía Marila hace un ratito,
que reparte, entrega, cocina, va, atiende en redes sociales, los pedidos, etcétera, ¿no? Entonces eso yo no sé si se puede llamar emprendimiento. Esa es la primera cosa, ¿no? Y luego pensar que esas son estrategias de supervivencia y como decía en la charla hace un momento, creo que responde justamente a una ausencia de otra política, ¿no? Cuando no hay una política de cuidado de Estado, el riesgo, ¿no es cierto?, como en el caso de la deuda, o el riesgo en este caso como en el cuerpo que tiene que cargar, como bien decías vos al inicio, ¿no?, que tiene que cargar con todo, es el cuerpo del sujeto, ¿no es cierto? Entonces, eso es el emprendimiento en este momento, no es el cuerpo que se tiene que endeudar, es el sujeto que además tiene que endeudarse porque tiene que estudiar más, porque no es suficientemente profesional, ¿no? Entonces es el cuerpo que tiene que hacer 1000 cosas para poder sobrevivir, porque no hay un sistema de protección, no solo pública, Gaby, ¿no?, sino también colectiva. Y creo que trataba, aunque quizá por la lectura a veces no se puede entender bien, ¿no es cierto? Creo que trataba de mostrar esas dos cosas, ¿no? Quienes han vivido en estados de bienestar, ¿no es cierto? O que han estado ahí, están pensando ahora cómo el estado de bienestar, que también está construido sobre los problemas del capitalismo y de la acumulación, ¿no es cierto?, no han respondido del modo que se espera, ¿no?, frente al trabajo cultural y esos trabajos de cuidado. Entonces, ¿cuál es el otro camino, no? Entonces, por eso ponía como en el centro para pensar estos cuidados en común, ¿no?, que quizá se conecta con la otra pregunta, que es quizá el espacio más político, donde, como decía, se politiza el malestar probablemente ahí, ¿no? Si no tienes un Estado que te cuida, entonces nos cuidamos entre nosotros mismos, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace eso, no? Entonces yo creo que tenemos que pensarnos justamente como políticos en el sentido de sujetos interdependientes, ¿no es cierto? No político en el sentido de partido ni de gremio que negocia con el Estado, estoy pensando en una politicidad del espacio en común, ¿no es cierto? Cómo nos volvemos interdependientes, cómo construimos esas redes de apoyo colectivo, que son las que sin duda han sostenido muchas de esas carencias, ¿no es cierto?, que no encuentras en un sistema de protección social pública. Y yo creo que la política no se juega solo en el nivel de negociación de Estado. La política se juega también en la construcción de esos espacios en común y quizá ahora se juega más, ¿no es cierto?, frente justamente a esa desvalorización del Estado de la que estábamos hablando, de esa feminización del campo, de ese no lugar en la agenda de Estado. Lo que está ahí clarísimo es que este cuidado común, ¿no es cierto?, esta minca de la que estaba hablando, ¿no?, del nos cuidamos, ¿no?, eso creo que se va a volver el centro, ¿no es cierto? Ahí está la reproducción, ¿no? Y eso ya existe, probablemente no es visible, ¿no? Quizá una de las cosas que a mí me encantaría hacer es justamente un análisis, ¿no es cierto?, de todos esos datos que nos puedan mostrar en qué nivel esa reproducción justamente ha sostenido la actividad cultural y no ahora, sino desde siempre, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que podría contestar Gaby. Muchas gracias, Pau. Lamentablemente ya nos hemos pasado de la hora. Tenemos algunas preguntas más, pero estamos fuera del tiempo. Yo no quiero cerrar sin volver a agradecerles a cada una de ustedes, al trabajo, a la dedicación, al entusiasmo, otra vez, ¿no, Pau? Que han puesto para estar aquí. Tanto a las personas que han intervenido como a quienes han participado con su presencia, ¿no?, en este primer día del encuentro. Yo me voy a quedar con el Minkanaki. Esto de cuidarnos los unos a los otros, cuidarnos, que esa es justamente la propuesta del encuentro, ¿no? Cuidarnos y además no de cualquier forma, más allá de las mascarillas, cuidarnos y del distanciamiento horrible ¿no? Sino cuidarnos realmente con el cuerpo y además, como decimos en el feminismo, cara a cara, ¿no? Cara a cara, a pesar de que sea en la pantalla,
Les agradezco muchísimo y les vuelvo a invitar también para que se unan a la mesa de la tarde, que va a estar, bueno, buenísima como esta. La mesa de la tarde es Ser artista en pandemia, el trabajo en arte, síntoma de la precariedad laboral generalizada. Vamos a conversar sobre bueno, ya hablamos de eso, perdón, la mesa se llama Cuerpos y Trabajo en el Arte, Vulnerabilidad y Potencia. Va a estar Karina Mauro, investigadora del CONICET, con su trabajo de investigación sobre el trabajo y la pandemia en Buenos Aires, y van a estar las artistas Ana Archa de Chile y Mariela Richmond de Costa Rica, con su trabajo Hechicerías para transformarnos el mundo. Entonces, les esperamos esta tarde y nuevamente muchísimas gracias, Pablo, Pao, Pauli, Maife y a todas quienes nos han acompañado el día de hoy. Un abrazo y un saludo grande para todos.